Dios le bendiga, le habla el profeta Davis Hernández. Hoy en el nombre de Jesús tengo la iniciativa de compartir una palabra, más que una palabra, una enseñanza que sé que será de edificación porque lo ha sido para mí y por eso la quiero compartir. Y esta palabra tiene que ver con la fe y se llama un encuentro de fe. Un encuentro de fe, y quiero que vayamos a la palabra. Vamos a ir a la historia, qué fue lo que pasó, qué fue lo que aconteció y qué fue lo que me impactó de esta palabra. Espero sea de gran edificación y sé que será en el nombre de Jesús. Un encuentro de fe. En el libro de Mateos, capítulo 15, versículo 24, vamos a leer la historia de la mujer cananea. Amén. Y la palabra de Dios dice: es bendita y se lee bajo la autoridad del Padre, Hijo y del amado el Espíritu Santo. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cuando nos detenemos en esta historia, tenemos que identificar ciertos puntos, como por ejemplo, por qué Jesucristo le dice esto a ella. ¿Será que Jesucristo la estaba juzgando, señalando, o aunque pareciera de que se estuviera hablando con arrogancia, pero resulta que no tiene nada que ver con eso y hay que tener bastante ojos espirituales para poder discernir qué es lo que tiene que ver en esta palabra? Y yo le puse un encuentro de fe, porque si usted se fija, Jesús era a Galilea, y Jesús pasa por Tiro y Sidón, que eran ciudades llamadas ciudades fenicias por los griegos, o sea, ciudades cananeos extranjeros. Era ciudad de gentil, no era una ciudad que digamos que tenían y cumplían la ley de Moisés, sino que era una ciudad pagana. Y ya por ahí tenemos que identificar. Entonces aquí podemos darnos cuenta de algo muy, pero muy importante. Sucedió y sin duda quedó marcado en los hechos de Jesús. Esto significa que fue contundente. El hecho de que esta historia esté en la palabra de Dios, eso manifiesta de que esta historia, de que este acontecimiento no solamente movió al corazón de Jesús, porque recordemos que Jesucristo nunca se movió por emociones o sentimientos, sino que Jesús se movía por algo más que eso. Y eso es lo que caracteriza lo que es tener al Espíritu Santo de Dios. Entonces la Biblia lo registra como la mujer cananea. Estoy mirando acá porque tengo la computadora aquí. O Serofenicia. Según los griegos, por ser una ciudad de Tiro y Sidón, era una ciudad pagana o de gentiles, lo que manifiesta que fue el único acontecimiento que sucedió en esa ciudad. Jesús se dirigía a Galilea, pero pasó por allí con sus discípulos. Hay una traducción de la Biblia
que me llamó la atención. No recuerdo muy bien si era Reina Valera o Biblia Reina Valera viviente, traducción viviente o internacional. Pero mire lo que dice esta versión. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Ahora Jesucristo pasa por esta ciudad automáticamente para llegar a su destino, pero Jesús no tenía ninguna intención de hacer ningún milagro en una ciudad donde vivían sin la ley de Dios, una ciudad donde adoraban a dioses paganos, era una ciudad extranjera, una ciudad gentil. Y por eso, como usted puede ver, Jesús le dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto daba a entender de que Jesucristo le estaba diciendo de que eso no era prioridad para él ahorita dirigirse hacia los gentiles, ya que de tiempo después de Jesucristo asciende al cielo, sabemos que es una tarea que se le revela a Pedro a los de la incircuncisión a través de Cornelio, y luego levanta al apóstol Pablo para llevar la palabra a los gentiles. Pero en Jesús la misión de él era morir por nuestros pecados y extender automáticamente, claro, su gracia, que es el plan de salvación. Pero el tema de ir hacia los gentiles en específico no tenía nada que ver en ese momento. Pero resulta y acontece que algo sucedió aquí. Hubo un encuentro, y eso es lo que por eso lo titulé un encuentro de fe. Porque la mujer cananea o llamada fenicia, según los griegos, porque eran paganos e idólatras, la palabra gentil significa extranjero, pagano o alguien que vive sin la ley de Dios. Alguien que vive sin la ley de Dios, alguien que es libre de hacer lo que quiere. Ok, entonces aparentemente Jesús no tenía ninguna intención de hacer algo en esta ciudad, lo que registra que fue el único acontecimiento que se manifiesta en esa ciudad o en ese lugar, pero no porque Jesús lo buscó, sino porque alguien lo encontró. Y es impresionante porque esta traducción manifiesta de que Jesucristo no quería que nadie supiera. ¿Por qué? Aquí yo puse, la intención del Señor era estar en silencio. Su fama era extensa y si sabían que estaba allí, sería un alboroto. Sabemos que cuando Jesús llegaba a una ciudad, el hecho de porque hacía milagros y porque manifestaba cosas extraordinarias estableciendo el reino del Padre, la gente se acercaba a él, la gente iba a él. Entonces él no quería que esto sucediera en una ciudad gentil porque era un alboroto. Imagínense, si había alboroto entre los judíos al enterarse que también se iba a dirigir a estas ciudades, era algo bastante peligroso. Entonces, pero una mujer, fíjese, le salió al encuentro y le rogó y le suplicó por una sanidad de su hija que tenía un demonio. Aparentemente la muchacha, la hija de la señora cananea, tenía un espíritu inmundo. Pero fíjese algo, Jesús la ignora. Y esto es lo que me llama la atención porque aquí hay 3 puntos. Jesús la ignora, Jesús la reprende, pero Jesús la sana. Y cuando Jesús habla de los perros, que no es bueno darle el pan de los hijos a los perros, muchos lo verán como arrogancia o como un Dios que la está juzgando por la condición gentil en que ella está. Y resulta que Jesucristo no lo hizo porque en él había un sentimiento religioso, porque él era judío y ella era gentil. No. Jesús la estaba reprendiendo el estado de pecado en que estaba su ciudad y en que ella se encontraba, ya que una persona gentil era una persona que vivía sin la ley de Dios. Y Jesús era celoso con la ley de su Padre. Jesús era un hombre celoso a lo de Dios, y por eso que ella especifica y dice, yo no fui enviado a los gentiles, yo fui enviado a la casa de Israel. Y no es bueno
darle este pan, y cuando habla de pan está manifestando su propia salvación, porque Él es el pan de vida. Yo soy el pan, dice la palabra. Él está hablando del reino que se estaba estableciendo en la tierra. No es bueno darle esto a los perrillos o a los perros, como dice otra traducción. Y aquí con esta acción Jesús la está reprendiendo y le está demostrando su estado actual bajo una circunstancia. Jesús no se está dejando llevar por emociones, ni mucho menos se está dejando llevar por una situación. Jesús estaba dispuesto a seguir su camino, pero algo sucedió en esta conversación. En el diccionario hebreo Strong, la palabra cananeo significa o recibe el significado de mercader o traficante. Era un lugar de mercadería, era un lugar donde se traficaba, sobre todo convecciones, la edificación de bustos o dioses ajenos, dioses paganos. Ahora, los cananeos o fenicios eran devotas a Baal y otros dioses. Eran llamados gentiles no solo por ser ajeno al pueblo escogido de la casa de Israel, sino que la palabra gentil o pagano era una gente sin ley de Dios. Es por eso que Jesús confronta, en lo que acabo de decir, Jesús confronta la realidad de esta mujer al decirle: no soy enviado sino a las ovejas. Y también añade: no está bien tomar el pan de los hijos para dárselo a los perros. Esto significa que Jesús no tuviera rencor religioso, como dije. Jesús no tenía rencor religioso. Jesús solo tenía celo por la ley de su padre, ya que los gentiles vivían la vida como ellos querían. Entonces, eso es como todo. Como alguien anhela recibir algo de algo si no muestra una actitud de arrepentimiento, y ahí es donde yo voy a entrar. Los cananeos eran libres de vivir una vida sin Dios, pero todo era parte de un propósito para esta mujer. Ahora, Jesús estaba decidido a no hacerle el bien. Jesús iba a continuar su camino, pero lo que detuvo a Jesús no fue la necesidad de esta mujer, ni que le rogó, sino la fe que tuvo. Y me llama la atención porque he escuchado a un ministro que es usado, y este hombre dice que Dios o el Espíritu Santo no se mueve bajo la necesidad, Dios se mueve bajo la búsqueda. Y cuando yo leí esta parte acá, yo dije, wow, conecté esa palabra y dije, es real. Si Dios se hubiera dejado llevar por emociones, porque es cita a la muchacha cananea, su hija está endemoniada, Jesús le hubiera hecho el milagro. Pero Él no se dejó llevar por algo actual, por una circunstancia actual, por lo que estaba sucediendo en la ciudad de Tiro, por ser gentil, por estar viviendo una vida a su manera, vivir una vida sin la ley de Dios, extranjera y ajeno a la casa de Israel. Esta mujer automáticamente presenta su fe, y es ahí donde hay un contacto con Jesús, porque esta mujer encuentra a Jesús. Y resulta que cuando usted lee la Biblia, Jesús se mueve no por la necesidad, sino por la fe que hay en las personas. Y podemos ver que todas las obras hechas por Jesús fueron hechas en fe. Gente que tuvo fe en Él, gente que creyó lo que sus ojos no podían ver que sería manifestado. Y al acontecer esto, las personas que tenían un encuentro con Jesús automáticamente eran transformadas. El 90% de las personas eran transformadas cuando tenían un encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Por qué digo el 90? Porque hay un 10%, que voy a mencionar acá, hay un 10%, probablemente lo que menciona la Biblia, que no se arrepintieron a pesar de que Jesús le hizo el bien, o a pesar de que vieron la luz de Cristo estableciéndose en sus propios ojos. Y me llama la atención porque Jesucristo le está dispuesto a irse a Galilea y a pasar de largo, aparte que la ignora y le dice: no, yo no fui enviado a ustedes, yo fui enviado a la casa de Israel, y no es bueno dar esto a los perros, a los gentiles. ¿Por qué la expresión perro parece bastante grosera?
pero la expresión perro tiene que ver de que eran animales irracionales. La persona irracional es una persona que está domada por costumbres o tradiciones como un animal. Gente sin sentir propio, gente sin voluntad propia, sino que está domada bajo culturas y tradiciones que arrastran. Entonces, por eso que él manifiesta la expresión perros, darle el pan, darle la vida. Es como decirle: no echéis vuestras perlas a los cerdos. Expresiones como esta eran confrontantes. Ahora, yo a veces me pregunto, Jesucristo estableció la confrontación no para probarla, sino para reprenderla. Y quiero que escuche esto. La expresión perro manifiesta que son gente sin razón, domados por costumbres paganas, y que el pan de los hijos, que es lo que manifiesta el propósito del reino de Cristo en Israel, pues esto era él mismo, siendo él el pan de la vida. La fe, escucha, la fe es algo que se cree aunque no se ve. La fe es el contacto al poder de Dios. La fe te promueve a cambiar tu destino actual. La fe también es lo que se ve, pero la fe es también lo que no se ve. Voy y repito, la fe es algo que se cree aunque no se ve. Eso es fe. Y fe es tener contacto con el poder de Dios. Hay gente incrédula que no tiene fe, que al ver un paralítico levantarse, a un ciego ver, a un sordo escuchar, a una petición ser contestada, a algo imposible suceder, tienen un contacto con el poder de Dios y se activa la fe. Eso también es fe. Pero también la fe te promueve a cambiar tu destino. Un acto de fe puede cambiar tu circunstancia, que fue lo que le pasó a esta mujer cananea. Estoy 100% seguro por el Espíritu Santo que esta mujer no volvió a ser más nunca gentil, aunque los judíos la llamasen gentil. Para Dios, por la fe, pasó a ser heredera de la promesa de Dios, así como nosotros, el pueblo que no era pueblo. Y por eso es que tenemos que quitarnos una venda de los ojos, y es de dejar de llamarnos gentiles. No, yo soy gentil. No, usted ya no es gentil. Gentil es alguien que vive sin la ley de Dios. Usted es Israel. Porque la Biblia dice que nosotros somos salvos por la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero que también por haber creído y por tener fe en Jesucristo fuimos contados descendencia por la promesa que Dios le dio a Abraham. La Biblia en el libro de Romanos dice que somos ramas injertadas en los olivos verdaderos, siendo nosotros olivos silvestres, fuimos injertados en la mata verdadera, por así decirlo, en el árbol verdadero. Entonces, he escuchado a mucha gente, yo también tenía ese concepto: no, yo soy gentil. Eventualmente, gentil es aquel que vive sin la ley de Dios, es aquel que es el pagano, extranjero y ajeno a la voluntad de Dios, al pueblo de Israel. Y aunque quizás no haya nacido en Israel, por la fe en Cristo Jesús y por guardar sus mandamientos, mi fe cambió mi destino. ¿Por qué cambió mi destino? Porque mi destino, mi circunstancia, cambió en el momento en que yo decidí aceptar al Mesías, a Jesús, a Yeshua, aceptar su sacrificio en mi corazón. Y esto manifiesta de que ya yo no soy más gentil, aunque a la vista de los hombres y aunque a la vista de los judíos actualmente seguimos siendo extranjeros y gentiles, pero ante los ojos de Dios dice que somos real sacerdocio. Todo aquel que recibe a Jesús y recibe al Espíritu Santo de Dios y tiene una vida de comunión y de búsqueda, su destino por medio de su fe ha sido cambiada. Pero oiga, la fe se manifiesta a través de las obras. Nadie que tiene fe y que dejó de ser muerto para ser vivo manifiesta lo mismo que hacía cuando era muerto. No puede. Una persona que recibe vida en Jesús cambia su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de andar, su manera de comunicarse. Cambia y transforma, que es una obra que hace el Espíritu Santo si usted busca de todo corazón y guarda los mandamientos del Señor, guarda la ley del Espíritu Santo. Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 7, dice que la ley de vida me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Entonces tenemos que entender eso. Esta mujer era gentil, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, a pesar de que fue reprendida, es lo que me llama la atención.
Fíjese esto. Y voy a entrar con el 10%. Dice, el 90% de las personas que se toparon con el Señor jamás fueron las mismas, lo que los condujo a ser lo que no eran para que fuesen. Oiga, esto lo hace la fe. Como acabé de decir, la fe es algo que se cree aunque no se ve, pero la fe también es el contacto con el poder de Dios, pero también la fe te promueve a cambiar tu destino. La fe es lo que no se ve, pero la fe también es lo que se ve. ¿Por qué la fe también es lo que se ve? Porque cuando tú ves, cuando tú palpas, cuando tú crees en algo, se manifiesta, tú crees aún más, empiezas a creer, tu fe aumenta. Dice la Biblia que se nos ha entregado una medida de fe, pero resulta que cuando yo hablo de fe y hablo de encuentro de fe, te das cuenta que la oración sin la fe no es la oración, y la fe sin la oración no es fe. Entonces tenemos que entender que uno de las importancias bíblicas establecidas por Jesús es que la oración sin fe es neófita, pero la oración con fe es espiritual, porque la fe revela lo sobrenatural, lo que no se ve para que se vea. Y la oración revela la voluntad de Dios para que a través de tu fe que no se ve, se manifieste en lo natural. Esto es fe. Ahora, el 90% de las personas que se toparon con el Señor jamás fueron las mismas, lo que los condujo a ser lo que no eran por la fe, para que fuesen por la fe. La fe hizo que ellos fueran y sean lo que el Señor quería que ellos fueran a través de la fe. El otro 10% representa muchas personas que, así como recibieron de Él, no cambiaron su vida. De igual manera que muchos le seguían por beneficio o avaricia y de mal corazón. Por ejemplo, los 10 leprosos, solo uno agradeció lo hecho. O la ciudad de Gadara, que lo corrió por libertar al endemoniado, entre otras. Esto manifiesta el 10% de que aún viendo, aún hablándoles, profetizándoles, el Espíritu Santo hablándoles en lengua, viendo lo que ven, no son agradecidos y no hacen nada por cambiar su vida espiritual. Ahora, la situación actual y quizás desesperante para esta mujer y su hija la llevó a tener un contacto con la fe en Jesús. Un encuentro. Jesús no fue a ella fue a Jesús. Y todo el que tiene un encuentro con Jesús, su vida es transformada. La podemos ver en muchos ejemplos. Moisés con la zarza, Ezequiel con la visión. Podemos ver a Isaías cuando tuvo un contacto con la visión en el cielo, a un Pablo tumbado del caballo, a un Pedro viendo un lienzo y le dijo mata y come. Muchos ejemplos. Un encuentro con Jesús les cambió la historia, y aún, fíjese, aún esto sigue sucediendo. Y resulta que una persona me dijo, no, y es verdad, porque esta persona me dice, es verdad, profeta, porque a veces, aunque no vemos, debemos creer. Pero yo le dije, esto hasta cierto punto, porque cuando tú buscas al Espíritu Santo con denuedo, con valentía, con esfuerzo y búsqueda, y te niegas a ti mismo y empiezas a vivir una vida de obediencia, lo que no se veía empieza a verse. Y el mismo Dios de ayer se manifiesta el de hoy. Hoy, el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se manifiesta. El mismo que se le manifestó a Moisés en la zarza se manifiesta en ti. El mismo que se le manifestó a Jacob en un sueño y le dijo, esta es tu tierra, está hoy. El mismo Dios que se le manifestó al profeta Elías, al profeta Eliseo, a Samuel, es hoy. Entonces la fe es un tema de crecimiento, y la fe es a través de un encuentro. Entonces por eso no podemos dejar de creer. Ahora, nuestra fe no puede ser solamente de boca. Nuestra fe debe dar frutos. Frutos. Por eso Jesús dice, la fe sin obra es muerta. Por eso dice la Biblia, la fe sin obra es muerta. ¿Por qué la fe sin obra es muerta? No es que las obras a ti te salven, o es que las obras manifiesten lo que es de la fe, sino que aquí está manifestando fe y voluntad de Dios. Cuando Dios te muestra, sucede. Y cuando tú oras y Dios te revela, acontece. Entonces la fe revela lo sobrenatural y la obra manifiesta lo que se vio en lo invisible. Es algo impresionante. Estas dos cosas van acopladas.
¿Ves? Entonces hay que saber identificar y reconocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, esta mujer no podemos ignorar que no era neófita. Esto es algo interesante. Esta mujer no era neófita, ni menos desconocía a quién le estaba rogando por una sanidad. Sería ignorante decir que ella se acercó por instinto, por casualidad a Jesús. Ella sabía quién era Jesús y que era el Hijo de Dios. Nadie puede ir en ningún lugar si no tiene conocimiento de a dónde irá. Esta mujer fue dispuesta a encontrarse con el Señor. Aunque fue confrontada por su realidad y quizás era su situación, ya que era gentil y una mujer sin ley de Dios, ella, por el poder de su fe, tomó las riendas del arrepentimiento al reconocer que era verdad lo que en su ciudad y estado de vida estaba pasando. Esta mujer no se acercó a Jesús por casualidad. Ella lo estaba esperando. Tanto que aunque intentó entrar en silencio el maestro, ella supo que él estaba allí, porque lo estaba estudiando. Nadie se acerca a un lugar si no tiene información de ese lugar. Entonces no podemos decir que esta mujer no tenía conocimiento. Tú no puedes acercarte a algo sin el conocimiento. Y muchas de las cosas no acontecidas en nuestra vida es por la falta de conocimiento. O sea, dice, este pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora necesitamos conocer lo escondido que está dentro de ti, que es el depósito que se mueve a través de la fe. Y aunque Jesús la reprende, me llama la atención porque esta mujer, Jesús la reprendió y ella aceptó el estado en el que se encontraba. Ella aceptó el estado en el que se encontraba porque ella dijo, sí, Señor, es verdad. Ahí ella manifestó una sumisión y un acto de arrepentimiento. Por eso que cuando Juan el Bautista dice, arrepentíos y convertíos, da frutos dignos de arrepentimiento. Porque muchos no nos arrepentimos de corazón. Y es por eso que Satanás, que el Señor lo reprenda, trabaja sigilosamente, haciéndonos creer cosas que no son. Cuando no hay un verdadero arrepentimiento, muchas cosas no suceden. Esta mujer tomó su responsabilidad. Ella pudo haberse ido corriendo llorando, porque hoy en día un profeta actual le dice a cualquier persona, no es bueno darle pan a los perros como ustedes. La gente lo llama falso profeta, mentiroso y sin amor. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a vivir a un carácter profético ahí, sumiso, bajo, un carácter profético. No. Jesucristo era claro en lo claro porque él conocía, y aunque Jesucristo no la estaba probando, Jesucristo la estaba reprendiendo. Ella se probó a sí misma, porque si ella no se hubiera probado a sí misma, ella se hubiera ido corriendo desesperanzada, lamentándose porque no pudo alcanzar que su hija endemoniada hubiera sido libre. Pero ella agachó su cabeza y reconoció su estado en la reprensión. Y por eso que la luz de Cristo reprende. Para primero tú poder tener contacto con la fe en Jesús, debes ser reprendido por la luz de Cristo. A tal manera que toda la densidad de las tinieblas se salgan de ti, para que tú puedas portar lo que ahora se te ha prometido por la palabra de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Entonces esta mujer dice, sí, Señor, es verdad, yo soy gentil, soy pagana, soy esto, soy aquello, parafraseándolo allí, añadiendo yo este texto. Pero ella dice, pero aún los perros. Y es aquí donde el no querer de Jesús cambia. Él no se dejó mover por la necesidad. Él dijo, no estoy dispuesto a irme a Galilea, no me fastidies, no. Aunque suena duro, es la realidad. No podemos cambiar la Biblia o tratar de hacer un mensaje bonito para que la gente pueda entender. No, hay que ser sincero. Van a haber momentos, mira, si no hay confrontamiento, no hay arrepentimiento. Y para poder haber arrepentimiento digno de frutos verdaderos, debe haber un confrontamiento en tu vida y en la mía, a través de un encuentro con Jesús. Y resulta que esta mujer pudo haberse ido corriendo llorando, gritando y diciendo, Jesús es un falso, Jesús me trató mal. Ella dijo, sí, Señor, reconozco, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Eso manifestó
el carácter de que había. Eso, Jesús, al soltarle esta reprensión y a reprenderla, la llevó a arrepentirse, reconocer, pero la llevó a encontrarse con su propia fe, porque ella sabía que Jesús tenía misericordia. Y cuando ella dijo esto, Jesús dijo: oh mujer, cuán grande es tu fe. Ahora, ahí sí, dijo Jesús, ahora sí podemos hablar, porque tu fe ha tenido un contacto conmigo. Y sin fe no hay manifestación. Así que yo quiero decirle, amados, y yo siento que Dios les puede hablar a usted hoy. Y mire lo que dice acá. Esto jamás puede ser visto como que si ella se arrastró ante Dios, jalándole, por así decirlo. Y si lo hubiera hecho, no tendría nada de malo, porque no se le arrastró a un hombre cualquiera que juzga y señala las condiciones bajo la arrogancia. Aunque muchos al leer esta historia dirán: Jesús la juzgó por ser gentil y cananea. No, debemos tener ojos espirituales. Jesús no la probó, la reprendió y ella misma se probó a sí misma. Era su única oportunidad. Jamás la juzgó, jamás la discriminó. Jesús sacó lo que había dentro de su corazón. Ella responde: sí, Señor, pero aún los perros comen debajo de la mesa las migajas. Esto, amigo, es fe. Esto es cambiar tu destino. Esto es una obra maravillosa. Jesús sanó a su hija en ese mismo instante, quedando maravillado de su fe en su respuesta. Y esto me recuerda y me conecta mucho a la mujer, a Ruth la moabita, porque los moabitas también eran extranjeros y paganos, pero Ruth decidió cambiar su historia, y a diferencia de Orfa, que se regresó a Moab, Ruth decidió, con su fe en el Dios de Noemí, cambiar su historia. Y esta mujer, con este contacto de fe, a pesar de ser reprendida y manifestar cabeza baja bajo arrepentimiento, la fe la transicionó. Y aunque para muchos seguía siendo la cananea gentil, la cual Jesús tuvo misericordia y la sanó, pero ante los ojos de Jesús, esta mujer no volvió a ser más cananea. Y yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo le estoy hablando, lo que Dios le está manifestando hoy. Y aquí hay gente, muchos de nosotros, que necesitamos ser confrontados y que necesitamos aumentar en fe. Una acción de fe puede cambiar tu estado de gentil a coheredero. Somos salvos por la fe en quien se nos cuenta como descendencia por Abraham, amigo de Dios. La fe no solamente es obtener algo material que tú necesites o que tú no tengas. La fe es vivir bajo la soberanía, bajo los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Esto también es fe. Fe no es simplemente orar para obtener. La oración nunca fue creada para obtener. La oración fue creada para revelar la voluntad de Dios y destruir en el nombre de Jesús las obras de las tinieblas. Pero cada quien tiene un concepto diferente. Pero el Espíritu Santo de Dios nos enseña que así como esta mujer cananea, siendo una gentil pagana, su destino y su estilo de vida cambió, Dios lo puede hacer contigo. Y un encuentro puede cambiarte la vida para siempre, pero debes reconocer y debes aceptar que la fe es algo que no se ve. Y aunque hoy no puedas estar viendo, aunque hoy no puedas estar obteniendo lo que tú estás esperando, la fe te va a llevar a descubrir lo que tú no ves, porque tú vas a ser lo que Él ya dijo que tú serías por la fe. Es no dejarse llevar por emociones ni sentimentalismo. Es aprender a tener un carácter profético. Es aprender a recibir la palabra de Dios tal como Él la estableció. Primera de Pedro capítulo 1 verso 8 dice:
a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, regocijaos grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Esto es fe, que nosotros sin haberle visto creemos, pero esto hasta cierto punto, porque Dios se te revela, Dios se muestra a ti. Dios se le muestra a un corazón contristo, humillado, humilde. Ahí está Dios, con los humildes y mansos, mas los soberbios Él los mirará de lejos. Y aunque parece que muchas veces la voluntad de Dios no nos está hablando, y que parece que todo está en contra, déjame decirte, nadie puede estancar el depósito que Dios depositó en ti a menos que tú mismo lo detengas. Yo he aprendido por la palabra de Dios, aprender a ser transformado por la fe, porque un día se me dijo, la Biblia me habla, porque esta es la boca hablada. Usted quiere oír la voz de Dios, abra su Biblia. Muchos estamos acostumbrados a recibir palabra de profetas. Claro que es importante, porque Dios me usa, Dios te usa para llevar palabra. Pero cuando a veces es el tiempo del desierto, la boca hablada de Dios, la voz del Espíritu está en su palabra. Y Él te va a llevar por la fe a vivir lo que no se vive si no es por fe. A tener lo que no se tiene si no es por fe. A creer lo que no se cree, creyendo que está por la fe. Que lo invisible se hace visible cuando se te muestra. Tú lo oras y se manifiesta. Nadie puede manifestar algo si no se le ha revelado y si no ha orado. El que tiene fe debe estar consciente que es el complemento de la oración que hace que lo que no se ve se vea y lo que se ve se manifieste. La mujer cananea fue tan pero tan transformada por un encuentro de fe que quedó registrada en la palabra del Dios vivo. Al estar allí escrita lo que estamos leyendo, eso manifiesta que esta mujer jamás fue la misma. Esto manifiesta de que este acontecimiento marcó la historia. Una mujer gentil tuvo un encuentro de fe con un milagro. Y Jesús le dijo, haz lo que quieras, haz como quieras. Cuando tú entiendes que no fuiste llamado a estar estancado, estancada, tu fe debe manifestar un fruto de arrepentimiento. Luego tu fe te va a transicionar, a cambiar tu destino. Mire, nosotros vivimos por fe, porque hasta el respirar es por fe. ¿Cómo sabe usted que respira? Porque sabe que existe un oxígeno. Eso es fe. Fe es levantarte en la mañana y estar despierto en vida. Eso es fe. Tu vida depende de la fe. Tu pan depende de la fe. Pero necesitas obrar tu fe. No correr y gritar y desesperanzarte. Porque los hijos de Dios no fuimos llamados a desesperanzarnos. Fuimos llamados a confiar en aquel que hace de lo imposible algo posible. Que hace de lo vil y menospreciado algo grande. Pero es por la fe. Entonces, un encuentro de fe va a cambiar tu destino. Pablo tuvo un encuentro de fe, aunque pretendía y era perseguidor de su fe, pero no de una fe fundamentada en Cristo. Cuando tuvo un encuentro con Jesús, su destino por la fe le cambió. Y cuando tú entiendes que tu destino, tu vida, tu casa, tus hijos, tu familia y todo lo que tú haces depende de la voluntad de Dios y depende de la obediencia, porque es la obediencia a la ley de Dios, a los mandatos del Señor, a cumplir su palabra, no de boca, sino de corazón y de hechos. Porque su palabra dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que en mí permanece dará mucho fruto y fuera de mí nada podéis hacer.
Y dice que el que da frutos, el Padre se glorificará y será su amigo, dice la palabra. El que lleva fruto. Así que la palabra de Dios en este día es: tú en el nombre de Jesús tendrás un encuentro de fe. Y de no ser nadie pasarás a ser algo. Porque tú no lo viste, lo creíste, lo oraste y se manifestó. Lo que tú no estás viendo ya está sucediendo. Y lo que está sucediendo ya está viniendo. Y lo que está viniendo es por tu fe. Dios te bendiga. Dios te guarde.